Gloria a Dios. Bien, estamos aquí una vez más en la Iglesia Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos, que desde el año pasado que no estudiábamos, amén. Estamos ya en el estudio número 25. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? 25 estudios, hermanos, y eso queda ahí en nuestra página de YouTube. Qué bueno que a veces podamos repasar, amén, lo que el Señor nos habla. Y el estudio de Hechos, estamos en el libro, en el capítulo 9 ya, y versículo 23, y le puse como título: La obra continúa. La obra continúa. ¿Cuántos saben que Dios sigue obrando? Como cantábamos recién. Dios sigue obrando, aunque nosotros no lo veamos. Aunque nosotros no lo veamos, y aunque quizás parece controversial lo que estamos viviendo, o totalmente opuesto, o creemos que la voluntad de Dios no se está cumpliendo, déjame decirte que la voluntad de Dios siempre se cumple. Si somos sus hijos, y a pesar de las tribulaciones y los problemas, ¿no? Si no, digamos, lea al apóstol Pablo, que se acuerdan que veníamos estudiando su conversión en el libro, en el capítulo 9, es la conversión de Saulo. Saulo ve al Señor, él dice que sale de Jerusalén a Damasco, con carta de poder, ¿para qué? Para meter presos a todos aquellos que seguían el camino, a Jesucristo. Resulta que un resplandor del cielo dice que lo alumbra, él cae a tierra y escucha la voz del Señor, y el Señor le dice, ¿verdad?, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le dice, ¿quién es el Señor? Y él hace esa pregunta maravillosa que le dice, ¿qué quieres que haga? Pero resulta que él queda ciego y va a un lugar donde él ahí recibe la visita de Ananías. ¿Recuerdan todos esos pasajes? Sí. Hasta que Ananías impone las manos sobre él, ora por él, cae escama de los ojos, y dice que cuando él después es bautizado y recibe el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace Saulo enseguida? Va y predica de Jesucristo. Pero vamos a comenzar leyendo en Hechos 9, versículo 23, dice, y pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hasta ahí. Hermanos, los judíos estaban con odio hacia Saulo, porque ella estaba predicando ¿de quién? De Jesucristo. Como diciendo, miren, todo esto que ustedes están haciendo no es lo correcto, no es la verdad es Jesucristo. Ustedes están practicando una religión, pero ahora vino el Mesías verdadero, que estaba hablando la Torá, que habla la palabra con respecto a aquel que iba a venir, vino, y ese es el Mesías Jesucristo. Si recuerdan, ahí vamos un poquito más para atrás, Hechos 9:20. Dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? Dice, a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Vieron? Entonces él predicaba y los judíos, dice que se confundían, y ahí empezó la persecución a Pablo, quien en aquel entonces era Saulo. Ahora, si volvemos de nuevo ahí a Hechos 23, 9:23, dice, pasados muchos días. Pablo explicó más sobre estos muchos días en Gálatas 1, versículo 13. A veces leemos la palabra, ¿no? Hay una coma y pensamos que ya continuó, o creemos que, pero qué bueno es que podamos profundizar en la palabra y estudiar realmente cuántos días exactamente pasaron. ¿Cuántos son esos muchos días? Miren, Gálatas 1, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mí, dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía asoladamente a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice. Pero, mira, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles,
no consulté enseguida a carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví, de nuevo a Damasco. Miren el versículo 18 lo que dice. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Vieron? En realidad después de muchos días, esos muchos días son 3 años, que él no consultó carne y sangre como dice acá, y no fue tampoco a los apóstoles, sino que él va hacia Arabia y después va a Damasco. Después de que él regresa a Damasco, fue a Jerusalén, Pablo pasó entonces un total de 3 años. Miren, 3 años. Esos son esos muchos días que aparecen ahí. Realmente fueron muchos días, ¿sí o no? Que él estuvo lejos. Ahora, Pablo también menciona que en estos días, en este tiempo, el que estaba reinando era el tal Aretas. Vamos a ver un poco también el contexto histórico para ver realmente en qué época vivían y que no era nada fácil. Miren, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 32. Esto estaba bajo el reinado de este reino, Aretas. Dice 2 de Corintios 11, 32. En Damasco, el gobernador de la provincia era el rey Aretas. Guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. ¿Vieron? Lo querían prender. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Cuando se enteraron que Pablo estaba ahí, y ahí estaba el rey Aretas, ahora vamos a ver por qué. Esto significa que este escape de Damasco sucedió alrededor del 37 al 39 después de Cristo. Amén. Este escape sucedió porque el rey reinaba en ese año. Ahora, viendo también cuántos años tuvo fuera Pablo, ¿no? que mencionó ahí en Gálatas 1:18, que tuvo 3 años, entonces esto significa que Pablo se convirtió en el año 34 al 36 después de Cristo. ¿Vieron? Sumando todo eso, vemos entonces quién era el rey que estaba, cómo a él lo querían apresar. Dice que guardaban las puertas de la ciudad para apresarlo de día y de noche. Por eso tuvieron que bajarlo por un muro, en una canasta. Miren, si volvemos entonces a Hechos 9, versículo 23, dice que los judíos resolvieron en consejo matarle. Saulo, ahora, de pasar de ser un perseguidor, pasó a ser ¿qué? Un perseguidor. ¿Cómo pasa cuando nos convertimos? Que se da vuelta la torta, ¿no? Como decimos acá. Pasamos de ser el burlador a ser de aquellos que se burlan, ¿sí o no? Pasamos de ser, ¿verdad?, aquellos que hacían cosas incorrectas, ahora al revés, la gente o otras personas hacen cosas incorrectas en contra de nosotros. Nuestra vida cambia totalmente. A Pablo le pasó eso ahora, ¿no? Dice, los judíos se resolvieron en consejo matarle. Miren qué espiritual es esta gente, ¿no? Querían matar a Saulo. Versículo 24. Pero sus acechanzas, dice, llegaron a conocimiento de Saulo. Saulo ahora sabía lo que era ser perseguido por su fe en Jesucristo. Aquel que perseguía a aquellos que tenían fe en Jesús, ahora él sabía, ¿verdad?, en carne propia lo que era sufrir eso. Hermano, no lo perseguían para decirle, hola Saulo, lo querían matar. Si vos sabés que te quieren matar por predicar a Jesucristo, yo no sé qué sería de tu vida, ¿no? ¿Estamos preparados? ¿La iglesia está preparada para esto? ¿Está preparada la iglesia para la persecución? Porque miren que va a venir persecución. Y no te voy a decir cuántos dicen amén. Porque persecución va a venir. Porque está escrito en la palabra, por más que digas amén o no digas amén, persecución va a venir. Y algunos pueden decir, pero ¿en qué época estamos, pastor? Estamos en la época de la tribulación. Preguntarle a los que están en Corea del Norte si están viviendo tribulación, sí o no. Preguntarle a gente que realmente entra en sus casas y matan a sus hijos y prenden fuego todo y los matan. ¿Por qué? Porque predican a Jesucristo. Aquí estamos muy cómodos. Hasta aire acondicionado tenemos ahora mismo. Comoditos estamos acá. Pero acá vemos que a Saulo lo perseguían. ¿Por qué? Por predicar de Jesucristo. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro
descolgándole en una canasta. El Señor puede librarnos de maneras, ¿verdad?, milagrosas, ¿sí o no? Puede librarnos de manera sobrenatural, ¿sí o no? ¿No le pasó a Pedro, por ejemplo, que estaba en la cárcel? ¿No mandó un ángel y abrió la puerta y nadie lo vio? Y a Saulo lo bajan por una canasta de manera humana. Dios puede librarnos como quiere, de una manera sobrenatural o de una manera quizás natural, o incluso hasta de la más humilde, porque era Saulo de Tarso, miren, bajándolo por una cuerda, ¿verdad? Por una de noche escondida. No es nada triunfante escapar de noche colgado de una canasta. ¿Qué hay de triunfante en eso? ¿Qué hay, wow, de sobrenatural? Nada. Pero fue la primera y de muchas escapadas que tuvo el apóstol, ¿verdad? De mucha persecución que tuvo. Y déjame decirte una cosa, no de todas pudo escapar. Porque muchas veces quiso escapar y no pudo. Y lo apresaron y le dieron tremendas palizas. Hasta en un momento pensaron que estaba muerto. ¿Sí o no? No siempre pudo escapar. No es todo, ay Señor, tú me tienes que librar de esto. Y si no me libras, y si permites que suceden cosas, ¿qué pasa? ¿Dejamos de creer? ¿Dejamos de ser hijos de Dios o discípulos del Señor? Porque somos perseguidos, porque pasamos por dolor, porque pasamos por afrentas, porque se burlan de nosotros, porque nos persiguen, porque vivimos cosas que no nos gustan. ¿Dejamos de seguir al Señor por eso? Pablo tuvo que sufrir muchas cosas por el amor ¿a quién? A Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, no? En Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando Jesús dijo eso, mire, yo no sé Pablo cómo se habrá sentido, ¿no? Pero, wow, hermano, que Jesús diga eso, yo le mostraré cuánto le es necesario. En estos momentos hay que tener discernimiento, hermanos queridos, cuando a veces, y ser guiado por el Espíritu Santo. Él sabía que tenía que escapar de esa manera. Saulo sabía que tenía que escapar de esa manera. Tenemos que saber y tener discernimiento si realmente es que tenemos que quedarnos quietos, o tenemos que salir, o tenemos que enfrentar cosas, o tenemos que huir. Tenemos que tener discernimiento qué es lo que tenemos que hacer, sea la situación que sea y de la forma que sea. Porque ahí es donde se cumple la voluntad de Dios, y Dios obra a pesar de que si es algo ridículo o si es algo glorioso, pero si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y Dios está obrando, tranquilo, Dios se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que moverse. En un momento, ¿se acuerdan de Hechos 21? Vamos a leerlo, Hechos 21, versículo 10. Vamos a leerlo. En un momento dado, el apóstol Pablo, dice que viene un profeta y le habla, miren. Dice, y permaneciendo nosotros allí, a unos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quienes es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, miren la gente espiritual, ¿no? ¿Son gente espiritual, sí o no? Al oír esto, le rogamos nosotros, acá está hablando Lucas, ¿no? Y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Por qué? Estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Pablo estaba dispuesto, aun aunque todos los hermanos decían, no, tal cosa, no tal cosa. Vino un profeta, pero él estaba tan tomado del Señor y sabía que aún tenía que pasar eso y ser atado y pasar mal con tal de que se hiciera la voluntad del Señor. Miren qué fuerte esto. En un momento tuvo que salir huyendo para que no le hicieran nada, pero acá está diciendo que él está dispuesto incluso hasta morir por predicar a Jesucristo. Volvemos a Hechos 9:26.
Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, mire. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mira, acá con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pablo se metía en todo. Cuando supieron que, verdad, esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Miren. Vemos acá en el versículo 26 que dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Claro, parece extraño, ¿no?, que después de 3 años que sabían que ya Saulo se había convertido, todavía le tenían miedo. Quizás pensaban que Saulo, ¿verdad?, estaba en un complot elaborado y extenso, y tenían miedo, por supuesto. Él era una persona que antes era violenta, ¿no? Tal vez se preguntaban, ¿cómo fue que se convirtió Pablo? ¿Cómo fue que se convirtió? ¿No? Porque fue él solo que se convirtió. Nadie le predicó, el Señor lo alumbró. Muchas veces nos ha pasado, no sé a quién le ha pasado, pero yo me convertí con el Señor, me habló, me alumbró. Nadie tuvo que venir. Sí, hubo gente que me fue predicando, hasta que llegó un momento que el Señor mismo se me apareció. ¿Se acuerdan que por Saulo también gente había orado? Gente había clamado por él. Yo me imagino que muchos de los discípulos habrán orado por Saulo. Pero hubo un momento que el Señor lo alumbró y cayó a tierra y su vida fue transformada. Ahora tal vez pensaban, ¿verdad?, cómo se había convertido solo y por qué tanto tiempo se había ido a Arabia. ¿Por qué se había ido a Arabia? ¿Qué fue a hacer Saulo a Arabia? ¿Por qué se fue allá? Ahora, o cómo se convirtió solo, como les digo, dice acá, no creyendo que fuese discípulo. Mire qué fuerte esto, ¿no? No creían que él era un discípulo. Ahora, muchos cristianos en este punto, quizás le hubieran dado la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque muchos quizás dirán, no, hace 3 años que sirvo al Señor. Hace años que incluso vengo predicando de Jesucristo. Vengo anunciando que Él es el Mesías. Mi vida fue transformada. Doy frutos de esto. Que estoy convertido. Incluso soy perseguido. Me quieren matar por causa de Jesucristo. Y todavía vengo a Damasco. Y estos cristianos no me creen. ¿Verdad? Incluso recibí una revelación tremenda de parte de Dios. Él podía haber dicho, ¿no? El Señor mismo se me presentó en persona y recibí. Ahora, ¿qué él podía haber dicho? ¿Qué se piensa en esto? ¿No? O quizás muchos cristianos pueden decir, ¿y esto qué se piensa? El Señor me llamó a mí, el Señor me habló. Y a veces cuidado porque a veces podemos actuar nosotros de esa manera. ¿Dónde está el amor de Dios acá? ¿Está el amor de Dios acá? Mucha gente dice, en esta iglesia no hay amor, por eso me voy. Ahora, pero Saulo tenía un corazón lleno de amor por Jesucristo y por los seguidores de Jesucristo. Más allá de que ellos no actuaban de la manera que tenían que haber actuado. Saulo tenía un corazón lleno de amor por el Señor. Por eso él, por más que era perseguido, y por más que lo querían matar, y por más que llegó donde estaban los cristianos, y ellos dudaban de él y lo rechazaban, él igual estaba lleno de amor hasta por esas personas que en un momento perseguían. Díganme si Saulo no era una persona convertida. ¿Amén? Claro que le dolió, o le habrá dolido, pero entendió que los discípulos en Jerusalén recordaban a cuántos de sus hermanos él habían matado y los habían perseguido. ¿Amén? Si a los discípulos les faltó un poco de amor, quizás, Saulo, ¿qué hizo? Agregó amor a ese amor que faltaba. A veces decimos, sí, porque acá falta tal cosa. Bueno, si falta algo, bueno, agregalo vos. Apoyá ahí en eso que está faltando en la iglesia. Apoyá en eso que quizás vos ves que en un área está faltando. Apoyá para el crecimiento en esa área. Amén. En el versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, miren qué lindo Bernabé, le trajo a los apóstoles. Gracias a Dios por los Bernabé. Por aquellas personas, ¿verdad?, que le dan la bienvenida a los hermanos y aman a los hermanos y tienen una amistad de una manera sincera, que a veces uno no lo tiene y otro sí.
Y gloria a Dios por eso, porque siempre hay algún Bernabé que es verdad que nos lleva delante de aquellos, ¿no? Bernabé simplemente extendió el amor de Jesús. ¿Hacia quién? Hacia Saulo. Ese amor que después Saulo escribiría, ¿no? En 1 Corintios 13, ¿no? Sobre todo en el versículo 7 que dice, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera. Versículo 28. Estaba con ellos en Jerusalén, dice en Hechos ahí, ¿no? 9. Y entraba y salía. Esto es en el tiempo ese de esos 15 días que estuvo con ellos. Pablo escribe que verdad que este tiempo de Jerusalén, él quedó con Pedro solo por 15 días nada más. Miren qué poquito tiempo estuvo ahí con los apóstoles. También escribió que nunca tuvo una audiencia con todos los apóstoles, sino que solamente vio a Pedro y a Jacobo, el hermano de Jesús. Solamente a ellos vio, nada más. Ahora, qué lindo cuando los apóstoles después lo reciben, ¿no? En la familia, como verdad, en la familia de la fe, como seguidor de Jesucristo. Ahí los apóstoles ya lo reciben, cuando Ananías lo lleva, ahí Saulo, yo me imagino ese encuentro de Saulo ya siendo establecido como un hermano en la iglesia. Ahora, Pablo enseñó el poco tiempo que estuvo con los apóstoles en Jerusalén para mostrar claramente que no recibió su evangelio de parte de ellos, sino que él recibió el evangelio a través de una revelación personal de Jesucristo. ¿Cuántos quieren que Jesucristo también les hable personalmente, ¿no? y tener esas revelaciones de parte de Dios? A pesar de la palabra, ¿no? Pero cuando el Señor nos habla, aparte de él, la palabra es Jesucristo mismo, pero cuando el Señor nos revela incluso esas cosas que están ahí, parecen ocultas, el Señor nos habla y podemos crecer en su conocimiento. Amén. Imagino estas conversaciones entre ellos que le han dicho, sí, pero estamos de acuerdo con esto que tú estás diciendo. Se ve que estuviste con el Señor, porque lo que estás diciendo es realmente lo que nosotros también predicamos. Amén. Pero Lucas escribe en el 27 que les contó, ¿no? Dice, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. ¿Quién le habló a Saulo? Jesucristo. Los apóstoles sin duda se regocijaron de que Saulo ahora realmente era un hijo de Dios. Versículo 29. Dice, hablaba denodadamente en el nombre del Señor, pero estos se procuraban matarle, ¿no? Saulo nuevamente enfrentó persecución e intento de asesinato. Esto vino a ser muy frecuente en la vida de Saulo. Todo el tiempo él fue perseguido y todo el tiempo lo querían matar. La conversión de Saulo comienza cuando, salen de Jerusalén para perseguir a los seguidores de Jesús. Pero termina con él saliendo de Jerusalén, ¿verdad? Siendo perseguido porque él es un seguidor de Jesús. Qué tremendo. Qué tremendo. Versículo 30. Dice, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Los cristianos lo protegieron, lo llevaron, la verdad, los cristianos de Jerusalén lo llevaron ¿a dónde? A Tarso, lo enviaron para su casa. Saulo era Saulo de Tarso, no era que el apellido era Tarso, sino que él era de Tarso. Había nacido ahí. Entonces lo llevaron a su casa. Pasó entre 8 y 12 años en la vida de Saulo antes de que entrara otra vez en el ministerio prominente, siendo enviado como misionero por la iglesia de Antioquía, ¿se acuerdan? Cuando lo envían después a que él vaya y predique. Pasaron entre 8 y 12 años cuando Saulo estuvo quieto ahí. En aquel momento sería Bernabé el que lo buscó y se acordó de él y lo mandó para que él predicara el evangelio. Saulo de Tarso antes era un joven exitoso, ¿no? Energético, y era un rabino, ¿se acuerdan? Después fue Saulo el perseguidor. Cómo él fue cambiando sus nombres o sus títulos, ¿no? Saulo el perseguidor. Luego Saulo era el ciego, que había quedado completamente ciego. Después vino a ser Saulo el convertido. Y después Saulo el predicador. Pero antes de que llegara a ser el apóstol Pablo, pasó entre 8 y 12 años, ¿verdad? Como Saulo el desconocido. Hay veces que tenemos que pasar por un tiempo
¿verdad?, de proceso para que el Señor después nos levante y nos use con poder. Y no esto significa que ese tiempo no fue aprovechado, no, el Señor estuvo obrando en Saulo para que después él, cuando se levantara, fuera usado poderosamente por su poder, ¿verdad? Miren, Tarso era una de las grandes ciudades del mundo antiguo, con un puerto excelente, localizado estratégicamente en una ruta comercial, pero también Tarso fue conocida como una ciudad universitaria, siendo una de las 3 más grandes ciudades educativas del mundo mediterráneo, superando en algunos aspectos a la ciudad de Atenas y superando también a la ciudad de Alejandría. Eran las 2 ciudades más grandes universitarias que había en aquel entonces, y Tarso era una de esas ciudades. Ahora vamos a Hechos, para terminar, Hechos 9:31. Dice: entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. La iglesia por toda Judea, Galilea y Samaria, dice. Pensar que Hechos 9 comienza con un hombre celoso respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, y termina Dios obrando y convirtiendo esta terrible amenaza en una gran bendición. A veces aquello que es terrible Dios lo puede convertir en algo glorioso. Aquello que es tremenda amenaza, aquello que parece que es catastrófico, Dios lo puede convertir en tremenda bendición. Ahora, ¿vieron todas las cosas que pasan para que el Señor siga obrando? Porque Saulo va, viene, y hay momentos de silencio. 3 años él como que no aparece, los discípulos no lo dejan, después lo mandan de nuevo para Tarso. Pero Dios sigue obrando o no sigue obrando. ¿Está todo dentro del plan de Dios, sí o no? Claro que sí. Dios sigue obrando. Y aún mejor todavía. Porque cada vez estamos más cerca del cumplimiento del Señor, hasta que todos lleguemos, ¿no?, a la plenitud de la estatura de aquel que vive y reina por los siglos, de Jesucristo. Pero Dios, en verdad, convirtió todo esto, como les digo, en bendición. La obra de Dios no solo continuó, sino que se fortaleció, a pesar de la oposición. Se van a oponer cosas, van a venir problemas, van a venir enfermedades, van a venir luchas, va a venir desánimo quizás, van a venir golpes, pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos fortalecemos más en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Más todavía, no es que nos pegan y nos agachamos y nos dolemos. Me pegaron una, me levanto y voy a seguir peleando. Yo no sé si alguno peleó, yo he peleado, ¿no? Cuando me tocó pelear, ¿me pegaste una? Haciendo deporte, no es que le pegaba a todo el mundo, ¿no? Haciendo un deporte, vamos a aclarar. Aclarando, dijo uno, ¿no? Pero tenía que pelear, porque si no perdía. Hay algunos que reciben el golpe y ya se van llorando, hermano. No se trata de andar llorando por los rincones, sino de poner nuestra fe en Jesucristo, aquel que nos quita el dolor, que nos levanta. Amén. El libro de Hechos no solo dice, acá vemos que no dice nada con respecto a esta iglesia que habla acá de Galilea, ¿no? Galilea no habla nada con respecto a eso. No nos dice quién fundó esas iglesias y quiénes fueron. Pero eso nos recuerda que Hechos es solamente una historia parcial de la obra de Dios durante este periodo nada más. Así como Saulo se fue para Arabia, bueno, estuvo en Arabia ahí, tratando, incluso hasta predicándole a los gentiles. Después llegó y predicó en la sinagoga. Después le predicó a los griegos. Pero miren, fue perseguido. Dice acá, la iglesia tenía paz. Miren, la iglesia tenía paz, ¿no? Uno puede decir, wow, qué lindo, había paz por todos lados. Déjame decirte que no. Esto no significa que la iglesia tenía paz. Significa que tenía paz en medio de la persecución. En medio de la persecución. Podés tener paz en medio de cualquier circunstancia que estés viviendo en tu vida. Y la gente dice, ¿y este qué le pasa? Que tiene paz. Puede pasar lo peor, se puede derrumbar todo a tu alrededor, pero vos estás, ¿con quién? Con el príncipe de paz. Aquel que te da una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí o no?
No sé si te ha pasado. Momentos difíciles, pérdida de un familiar, dolor, quebranto, y vos estás en paz. Y la gente te mira y dice, ¿y este que no se le mueve un pelo? No, tengo la paz del Señor conmigo. Sí, he llorado, he derramado lágrimas, pero tengo la paz de Dios en mi vida. Y yo sé que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y todo lo que está pasando a mi alrededor, Dios está obrando siempre a mi favor. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bien ahí. Los defiende. ¿Pero alrededor de quién? De los que le temen. No alrededor de cualquiera, de los que le temen. Dice que tenían paz aún en medio de la persecución. ¿Por qué te digo esto? Porque el libro de los Hechos ahí, exactamente en el capítulo 9, versículo 31, llegamos en una encrucijada histórica importante en los eventos, ¿verdad?, del Imperio Romano y también de lo que era el mundo religioso de aquel entonces. Por ejemplo, en el año 37 después de Cristo, Caifás fue reemplazado como sumo sacerdote por Jonathan y después por Teófilo. Hubo un cambio ahí, hubo un cambio importante. En el mismo año también, Calígula reemplazó a Tiberio como emperador de Roma. Miren, y Calígula fue extremadamente hostil con todos los judíos, los perseguía para matar. A toda la iglesia los perseguía para matar. Después duró 4 años porque 4 años después lo mataron. Pero fue un tiempo difícil. O sea, había paz ¿dónde? En sus corazones. Había paz en sus vidas, pero todo su entorno era un caos. Para la iglesia primitiva no fue fácil. Y para la iglesia no van a venir tiempos fáciles, van a venir tiempos difíciles, déjame decirte. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos paz. La iglesia era edificada, dice, ¿no? Edificada, la palabra edificada lleva la idea de que era construida. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor todavía sigue edificando su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él nos sigue, la roca es Él, y sobre Él la iglesia sigue siendo edificada. Hay obras que la hace así instantáneamente, pero a la iglesia la va tratando, nos va tratando y va haciendo su obra con nosotros y nos va edificando. La iglesia que crecía, eso que también significa que crecía el número y era fortalecida. Dice, andando, dice ahí termina, ¿no? Andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto es necesario para nuestra vida espiritual y para la iglesia, ¿verdad? Dice que se acrecentaba y fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia de este tiempo está viviendo realmente, como dice acá, en el temor del Señor. Dice el temor del Señor y la fortaleza del Espíritu Santo. ¿La iglesia está viviendo realmente en el temor del Señor hoy en día? Si no hay temor del Señor, olvídate que el Espíritu Santo te fortalezca. Porque hay una desconexión con el Señor. Sin temor del Señor no hay sabiduría, dice la palabra, ¿no? Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Sin temor del Señor no hay santidad. No hay impacto en la sociedad a través de la iglesia porque no se predica. No hay obra. Porque no hay temor del Señor. Se acrecentaba y fortalecía por el Espíritu. Significa, la palabra acrecentar significa aumentar, crecer, agrandar, ampliar, extender, añadir. Fortalecer significa, ¿no?, reanimar, tonificar, confortar, vigorizar, rejuvenecer, reconfortar, fortalecer, reforzar. Eso está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Nos está fortaleciendo. ¿Estamos aumentando nuestra fe? ¿Estamos creciendo como iglesia? El principio de todo esto es el temor del Señor. Y como iglesia tenemos que tener temor del Señor. Amén. Por eso ahí en Hechos dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea. Eran edificados y andando en el temor del Señor. Andando en el temor del Señor. Todo esto lo hace el Espíritu Santo en la iglesia si caminamos en el temor del Señor. Amén. Siendo conscientes que el Señor nos está mirando. Siendo conscientes que el Señor siempre nos está viendo.
y caminando en santidad, para que el Señor añada y nos dé fuerzas y podamos ser acrecentados y fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos por el Espíritu Santo? A pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas. Bueno, caminemos en santidad. Andemos con temor del Señor, para que el Señor, ¿verdad?, nos dé fuerzas y podamos crecer en fe. Y aún en medio de la tribulación, vamos a ver cómo Dios nos usa con poder para su gloria. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, va a estar sobre todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este estudio del libro de Hechos, Señor. Gracias porque la vida de Saulo, Señor, es un ejemplo para nosotros, de un hombre que se convirtió y que pasó por diferentes situaciones. Gracias porque también la iglesia de aquel entonces es un ejemplo para nosotros, que sabemos bien que somos parte, Señor, de esta iglesia en la cual pronto tú vendrás a buscar, Señor, pero queremos vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Una vida de victoria, una vida que podamos andar, que podamos ser edificados y andar en el temor de ti, Señor. Para que seas tú acrecentando nuestras vidas, fortaleciendo nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Esto, Señor, es para que aprendamos a cómo tenemos que ser como hijos tuyos, a cómo tenemos que vivir como iglesia y cómo crecer. Gracias porque este estudio, de hecho, que pasó hace más de 2000 años, Señor, hoy se repite la historia, Señor. Y esto nos sirve como ejemplo para que podamos vivir y crecer y usar y hacer, poner por obra tu palabra, Señor, y no vivir una vida, Señor, de que oímos pero que nos entra por un oído y sale por otro, sino que realmente haya cabida en nuestro corazón y la pondremos por obra, Señor, para que tú seas glorificado, para que tú nos fortalezcas en este tiempo, en el nombre de Jesús, y que podamos ser como Saulo, Señor, que podamos ser como ese hombre que, a pesar de que incluso los mismos hermanos lo negaban y, Señor, tenían temor de él llevó tu amor, Señor. Él realmente fue un discípulo tuyo, fue tratado por ti, Señor, y realmente tú lo usaste con poder. Yo quiero ser, Señor, usado por ti poderosamente, aún a pesar de la persecución, aún a pesar del dolor, aún a pesar de todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos viviendo, en tu nombre, Señor, porque tú todavía sigues obrando con cada uno de nosotros. Y aún con aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, Señor. Sigue obrando a través de tu iglesia, sigue obrando a través de cada uno de nosotros, Señor, para que seas tú siendo glorificado y se cumpla y se haga tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Venga tu paz, venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor, sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.